Hola, soy Yamila Zaral, médica cardióloga de adultos y de niños. Hoy les voy a hablar de las cardiopatías congénitas de los adultos y los adolescentes. Sabemos que las cardiopatías congénitas son la malformación más frecuente en pediatría. Uno de cada 100 niños nace con una cardiopatía congénita y gracias a las nuevas técnicas quirúrgicas estos niños sobreviven a la edad adulta en un 85%. Por lo cual podemos asistir a nuestro consultorio o a una guardia, a un paciente por arritmias, insuficiencia cardíaca derecha o debutar con endocarditis infecciosa. Para poder abordar estos pacientes es importante clasificarlos clínicamente en acianóticos y cianóticos, dentro de ellos subclasificarlos fisiopatológicamente. Entre los pacientes acianóticos tenemos los cortocircuitos de izquierda a derecha, como el ductus arterioso permeable, la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. Estos defectos en su hemodinámica va a depender del tamaño, la relación entre las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas y la compliance de ambos ventrículos. También las patologías obstructivas del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como la coartación de aorta, la fibrosis supravalvular aórtica, el síndrome de Williams, la aorta bicúspide o unicúspide y la membrana subaórtica. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho con estenosis periférica de ramas pulmonares, los pacientes con síndrome de rubiola congénita, válvulas pulmonares bicúspides displásticas o ventrículos derechos divididos y estenosis infundibulares pulmonares. Y las miocardiopatías genéticas de Pompe de Fabry. También tenemos a los pacientes cianóticos, que los subdividimos fisiopatológicamente en cortocircuitos de derecha e izquierda. Para que esto se den, debe existir una obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho y una comunicación, ya sea a nivel auricular, ventricular o arterial. Dentro de estas patologías se encuentra la tetralogía de Fallot y el grado de cianosis va a depender del grado de obstrucción del tracto de salida derecho. A menor obstrucción puede existir un cortocircuito bidireccional y mayor obstrucción va a haber mayor grado de cianosis. También tenemos la transposición de los grandes vasos dentro de las cardiopatías cianóticas y las mezclas obligadas, que son los ventrículos únicos de tipo anatómico o funcional, como las atresias pulmonares y tricuspidias. Voy a hablarles de las patologías más comunes en las acianóticas y las cianóticas, como la comunicación interauricular y la tetralogía de Fallot. Respecto a la comunicación interauricular, es la cardiopatía acianótica más frecuente en la edad adulta. Un 40% de las cardiopatías congénitas de los adultos son la comunicación interauricular, es más frecuente en mujeres y debutan los síntomas entre los 30 y 40 años, con disnea de esfuerzo y palpitación. Existen 4 tipos, de acuerdo a su localización en el septum interauricular: la de tipo ostium secundum, que es la más frecuente, que se ubica en la zona de la fosa oval, en 80% de la estrella de ostium secundum; la estrella de ostium primum, que se da en niños con síndrome de Down. Si está asociada a un cleft mitral, forma lo que es el canal auriculoventricular parcial, y si además del cleft mitral se asocia a una CIB de tipo inlet, forma lo que es el canal auriculoventricular completo. La estrella de tipo senovenoso, que se da en un 5 o un 15%, y esta en un 90% está asociada a anomalía parcial de retorno venoso pulmonar, donde la vena pulmonar superior derecha drena a la aurícula derecha, y una estrella muy frecuente, que es la de seno coronario, que se da en un 1%. Respecto a la fisiopatología de la comunicación interauricular, como el resto de los defectos con cortocircuitos de izquierda a derecha, va a depender del tamaño del defecto, de la relación entre las resistencias vasculares, pulmonares y sistémicas, y la compliance de ambos ventrículos. Por esto es que los pacientes adultos con más comorbilidades van a tener mayor magnitud de shunt, como por ejemplo los hipertensos, los pacientes con cardiopatía isquémica y los pacientes con patología mitral asociada, donde existe un aumento de la presión de esfínter diástole en el ventrículo izquierdo. La cardiopatía: existe cardiomegalia de cavidades derecha con hiperflujo pulmonar activo. A medida que el paciente evoluciona, si no se resuelve su patología, presentan hipertensión pulmonar y pueden incluso
generarse patología vascular pulmonar obstructiva, el síndrome de Eisenmenger. Respecto a la clínica, estos pacientes, como les dije, debutan con disnea de esfuerzo, palpitaciones entre los 30 y 40 años, y el examen físico presentan un Gessler positivo por cardiomegalia derecha, un R2 desdoblado, fijo, y un soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar por esta estenosis pulmonar relativa por el hiperflujo. Recuerden que la comunicación interauricular por el defecto en sí no sopla debido a que la aurícula derecha como la aurícula izquierda son cámaras de similar expresión. También vamos a ocultar, si existe una SIA de gran tamaño, un soplo diastólico por estenosis tricuspidia relativa. Respecto al electrocardiograma, un eje desviado a la derecha entre 90 y 180, con signos de sobrecarga de volumen y presión del ventrículo derecho, bloqueo incompleto y completo de rama derecha, y existe una sella de tipo ostium primum, por defecto de los cojinetes endocárdicos, un hemibloqueo anterior izquierdo, y en la sella de tipo seno venoso, por la ubicación de esta misma, van a presentar ritmo auricular bajo con eje de P en menos 30. La radiografía de tórax, cardiomegalia extensa de cavidades derecha, índice cardiotorácico mayor a 0,5, con punta del corazón hacia arriba, con un arco pulmonar prominente, con flujo pulmonar aumentado, un flujo activo, con doble arco derecho por aumento de la aurícula derecha. Recuerden que los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, prestar atención a la placa. Cuando el paciente evoluciona a Eisenmenger, desaparece la cardiomegalia, un cardiotorácico normal, hay hipervascularización en los ilios e hipovascularización en la periferia, el famoso árbol de invierno. El ecocardiograma es de suma importancia para valorar el tamaño, la posición del defecto, las cavidades derechas, la función del ventrículo derecho por el TAPSE y el TDI del bebé, valorar si existe hipertensión pulmonar, medir el QPQS. Y respecto a otros métodos diagnósticos existen el test de caminata de los 6 minutos para valorar la saturación de oxígeno en el esfuerzo, su caída, si cae más de 10 puntos, está contraindicado el cierre en estos pacientes. También la tomografía de tórax y la resonancia magnética cuando quedan dudas del drenaje de las venas pulmonares para descartar anomalía del retorno venoso pulmonar. Y el ecocardiograma transesofágico de suma importancia para evaluar los bordes de la CIA para definir el cierre por hemodinamia y como guía intraprocedimiento para el implante de una prótesis. Respecto a la historia natural, estos pacientes son asintomáticos hasta la tercera cuarta década de vida, suelen debutar con arritmia, las arritmias supraventriculares son muy frecuentes en los pacientes, más de la mitad de los pacientes mayores de 50 años ya han tenido un SPA o un aleteo. El 20% desarrolla hipertensión pulmonar y dentro de ese 20%, un 10% va a evolucionar a Eisenmenger. Empeoran su evolución la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica y la patología mitral asociada. Respecto al embarazo y el parto, son bien tolerados. Igualmente, si hay diagnóstico de CIA, es conveniente en una mujer en edad fértil, es conveniente cerrarla previo a que esta quede embarazada. La comunicación interauricular con hipertensión pulmonar tiene un riesgo materno-fetal mayor, con una mortalidad perinatal de un 28 a un 30%, y sí o sí en los pacientes con síndrome de Eisenmenger el embarazo está contraindicado. Si llega a suceder, el aborto terapéutico se debe realizar porque existe una alta mortalidad materna. Y los pacientes con CIA operada, en un 15% evolucionan a arritmias postoperatorias. Y los predictores de que aparezcan arritmias en el postoperatorio es los pacientes que se hayan operado después de los 40 años o que hayan tenido arritmias previas. Las indicaciones de cierre tenemos según la AJA y según la guía europea. Según la AJA es de indicación clase 1, pacientes con deterioro de la clase funcional, con dilatación de las cavidades derechas, con QPQS mayor de 1,51, con una sistólica en la arteria pulmonar menor al 50% de la sistémica,
y con una resistencias vasculares pulmonares menores a 1/3 de la sistémica. Como indicación 2, con indicación razonable de cierre en los pacientes con iguales criterios pero asintomáticos. Y en quienes puede considerarse el cierre son en pacientes con presión sistólica en la arteria pulmonar mayor al 50% de la sistémica y con resistencias vasculares pulmonares mayor a 1/3 de la sistémica. En estos pacientes se realiza test de oclusión con balón y de infusión de vasodilatadores para evaluar si existe reversibilidad de la hipertensión pulmonar. Debido a que si un paciente tiene hipertensión pulmonar irreversible, el cierre está contraindicado porque estamos ocluyendo la zona de descarga de presión. Como les comentaba, la guía europea, que es clase 1, el cierre independientemente de los síntomas, esa es la diferencia con la guía con la AJA, y que está también como indicación de clase 1, el cierre con dispositivos si es posible y adecuado. Contraindicación del cierre, pacientes que desaturan en reposo o que en el esfuerzo caen 10 puntos la saturación, pacientes con hipocreatismo digital y cianosis, está contraindicado, son pacientes que están en Eisenmenger, que existe un cortocircuito direccional con un QPQS menor a 1,51, que el predominio del cortocircuito sea de derecha a izquierda, o pacientes que tengan hipertensión pulmonar suprasistémica o sistémica, donde las presiones no caigan con la infusión de vasodilatadores o con la prueba transitoria de oclusión pulmonar. El cierre percutáneo, cuando lo realizamos, pacientes con comunicación interauricular mayores a 4 centímetros, que tengan bordes adecuados, mayores a 5 milímetros, excepto el borde aórtico que puede ser menor de 5 milímetros, igualmente este le lleva un riesgo de erosión aórtica, pero no está contraindicado. En comunicaciones interauriculares asociadas a otras patologías pueden ser intervenidas por hemodinamia, como estenosis pulmonar o ductus, y en hipertensión pulmonar que sea infrasistémica o que, ocluyéndolos con balón, la presión sistólica en la arteria pulmonar caiga más del 20%. El protocolo para el cierre por hemodinamia con ecocardiograma transesofágico se valoran 6 bordes, en los cuales deben tener un adecuado diámetro mayor a 5 milímetros, como los bordes son el aórtico, borde a válvulas auriculoventriculares, borde a vena cava superior, borde a vena cava inferior, borde a seno coronario y borde a vena pulmonar superior derecha. Como les dije previamente, el borde aórtico puede ser menor a 5 milímetros. Si es menor a 5 milímetros no está contraindicado el cierre, pero sí existe un mayor riesgo de erosión aórtica. Y el borde que sí o sí debe ser adecuado, mayor a 5 milímetros, debe ser un buen borde, es el de vena cava superior. Si este borde es escaso, existe riesgo de migración del dispositivo. Respecto al cierre quirúrgico, en comunicaciones interauriculares grandes, mayores a 4 centímetros, que tienen o las que tienen un escaso borde de vena cava inferior, TIA de tipo obtus secundum con anomalía del retorno venoso pulmonar, comunicaciones interauriculares asociadas a, por ejemplo, a patología mitral moderada severa, o otros tipos de comunicación interauricular, como la de primum o de tipo senovenoso, que sí o sí es cierre. Respecto a la tetralogía de Fallot, es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente tanto en niños como en adultos, forma el 10% de las cardiopatías congénitas y estos pacientes por lo general van a llegar a nuestro consultorio ya operados, debido a que en la edad adulta el 90% de los pacientes, el 99% está operado y un 1% ha llegado a la vida adulta sin intervención con signos de hiperviscosidad y eritrocitosis. Sabemos que si los pacientes no se operan antes del año de vida, un 30% sobrevive
y si no se operan antes de los 5 o 6 años de vida, solo sobrevive un 10% de ellos. La tetralogía de Fallot se da por un mal alineamiento del septum infundibular muscular, que lo estoy señalando con la flecha. Este mal alineamiento va a dar lugar a lo que es el acabalgamiento aórtico, desviación anterior del septum infundibular, va a dar el acabalgamiento aórtico sobre el septum interventricular, el desarrollo de la comunicación interauricular, perimembranosa subaórtica y la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho con una consiguiente hipertrofia del ventrículo derecho. Estos niños o en infancia se realiza la intervención. Es ideal que se haga entre los 3 y 6 meses de vida. Lo que se realiza es el cierre de la CIB con un parche de Dacron y según la anatomía se hace resección del infundíbulo con comisiotomía pulmonar y si existe un anillo pulmonar muy pequeño, lo que se hace es ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho con colocación de un parche transanular, que eso hace que quede una insuficiencia pulmonar libre desde la infancia. O un conducto BDAP es otro de las terapéuticas que pueden ser un homo injerto pulmonar o un tubo de Hancock, que es un anillo protésico con una válvula biológica. Las vías de abordaje están ahí mencionadas y también en estos pacientes lo ideal es que sea la cirugía correctora entre los 3 y 6 meses de vida, lo antes posible. Hay pacientes que tienen ramas hipoplásticas o son prematuros extremos, los cuales no se puede operar desde un primer momento y se hace una anastomosis subclavio-pulmonar que es paliativa hasta que las ramas pulmonares crecen o el niño crece y después posteriormente hasta la cirugía correctora. En la antigüedad se hacían estas anastomosis y los niños se operaban entre los 5 y 6 años. Estas anastomosis pulmonares lo que hacían eran deformar la vasculatura pulmonar y hoy en día encontramos con pacientes que tienen estenosis de ramas periféricas pulmonares. Los métodos complementarios que vamos a pedir a un paciente que viene a nuestro consultorio y que fue operado de Fallot, un electrocardiograma, vamos a valorar el bloqueo completo de rama derecha, la hipertrofia del ventrículo derecho, un ecocardiograma Doppler color para valorar si existe alguna comunicación interventricular residual, si existe insuficiencia aórtica, dilatación de la raíz aórtica, si existe estenosis y insuficiencia pulmonar, y valorar el ventrículo derecho, ya sea sus diámetros y su función. Un Holter para valorar líneas ventriculares y supraventriculares, una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno y la resonancia magnética cardíaca, que es el GOL estándar, donde evaluamos la acción regurgitante de la insuficiencia pulmonar, los volúmenes y la función tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. En la evolución a largo plazo, estos pacientes presentan arritmias ventriculares y supraventriculares, pueden debutar con muerte súbita en adultos que se operó de niño y no se controló, insuficiencias pulmonares, estenosis residuales del tracto de salida del ventrículo derecho, a nivel de la arteria pulmonar, de las ramas pulmonares, insuficiencia tricuspidia, comunicaciones interventriculares residuales, las cuales se operan si el QPQF es mayor de 1,51, pueden presentar, como les dije previamente, dilatación de raíz aórtica, insuficiencia aorta o endocarditis infecciosa. La insuficiencia pulmonar es la reintervención postoperatoria más frecuente en pacientes mayores a 20 años con tetralogía de Fallot. Los criterios de intervención por alto riesgo de muerte súbita son insuficiencias pulmonares severas, fracción regurgitante por resonancia magnética o cardiograma mayor al 40%, FEI del BD mayor al 40% y volúmenes del ventrículo derecho
volumen de spin de diástole mayor a 150 y volumen de spin de sístole mayor a 80 milímetros. Disminución del consumo de oxígeno desde esfuerzo y un QRS mayor a 180 milisegundos o TB monomorfa sostenida, ya sea en el esfuerzo o en el holter. Otra de las complicaciones de estos pacientes operados por tetralogía de Fallot, más que nada los en los cuales se le colocó un gnomo injerto o se le hizo colicidotomía pulmonar, son las estenosis pulmonar, y criterio de intervención son presión gradiente pico mayor a 64 milímetros de mercurio, presión en el ventrículo derecho mayor a 80% de la sistémica o TB monomorfa sostenida. Tanto en la insuficiencia pulmonar como en la estenosis pulmonar, hay que tener en cuenta que si estos pacientes debutan con alguna arritmia, como una TB monomorfa sostenida, ya sea con descompensación hemodinámica o no, antes de indicar un dispositivo, un CDI, hay que hacer un cateterismo y evaluar. Si existe estenosis pulmonar severa, insuficiencia pulmonar severa, se interpreta como que la arritmia fue secundaria a una causa estructural y se debe corregir. No es indicación de implante de CDI. Respecto al tratamiento de la insuficiencia y la estenosis pulmonar, el tratamiento percutáneo es de elección si existe una anatomía favorable, ¿sí? Porque estos pacientes en su vida van a ser intervenidos en varias oportunidades, entonces lo que tratamos de evitar es la cirugía por el alto riesgo debido a los tiempos de bomba prolongados en pacientes que ya han sido operados por lo menos 2 veces en su vida. Existen varios tipos, la Melody es con la que más experiencia se tiene, la Sapien, las Venus y la Pulsa, que se usan en pacientes con tractos de salida amplios. Muchas gracias.